buenas noches a todos. Bienvenidos a este Facebook Live de Ampidet. Estoy súper contenta porque el tema que les vamos a presentar hoy está increíble. Religión o espiritualidad. Entonces, escogimos este tema porque es común y hemos recibido varios comentarios de personas que nos siguen aquí en Ampidet, que agradecemos muchísimo que nos estén siguiendo. Es común que nos pregunten la diferencia y hemos recibido varios comentarios con respecto a que la gente cree que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de religión y entonces eso de entrada les genera como puede ser alguna aversión o algún tipo de pensamiento que puede confundir el concepto de lo transpersonal. Y bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero no le quiero quitar tiempo a nuestro invitado increíble de ahora. Les quiero contar que es un nuevo miembro docente de Ampidet y estamos súper contentos de tenerlo. Él es Sergio Rodríguez Castillo. Él es mexicano, obtuvo su licenciatura en Derecho en México y una maestría en Derecho Internacional en el Reino Unido, practicando Derecho por 12 años. Pero cuenta además con una especialización en psicoespiritualidad en la India, una maestría en Integral Counseling Psychology, otra en East-West Psychology y actualmente está terminando el doctorado en World Comparative Psychology. ¿Qué es esto? Que tiene un montón de estudios en psicología de Oriente y comparativa de Oriente y Occidente. Tiene mucha experiencia en acompañamiento integral psicológico y también en la psicología comparada alrededor del mundo. Ha dado clases como profesor titular de la clase de psicoterapia transpersonal por los últimos 12 años en el programa del Integral Counseling, por el programa del Integral Counseling Psychology del California Institute of Integral Studies y también del Center for Consciousness Medicine. ¿Qué es esto? Que Sergio ha dado clases en una de las escuelas más importantes de psicología transpersonal en el mundo, que está ubicada en San Francisco. Este último centro, el Center for Consciousness Medicine, está enfocado en psicoterapia asistida en psicodélicos. Sergio es autor del libro Camino al Reino, una visión desde la psicoterapia de las palabras de Jesús. Y tiene además una práctica privada de psicoterapia en San Francisco, California, donde reside. Bueno, entonces, pues no les quiero quitar más tiempo con Sergio. Por favor, siéntanse con toda la libertad de hacer las preguntas que quieran. Al final vamos a tratar de tener una charla que sea súper dinámica e interactiva, pero primero le quiero dar las gracias a Sergio por estar aquí, la bienvenida. Bienvenida, Sergio. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Tienes el mute? Sí, típico error, el mute. Gracias, muchas gracias. Yo soy muy contento de estar aquí contigo, con todos ustedes, honrado de estar aquí. Lo primero que quiero decir es que me disculpen si mi español es como que Spanglish. Yo sí sabía hablar español, pero llevo muchos años viviendo acá, entonces ya se me salen luego palabras en inglés y es una mezcla tremenda. Entonces les pido paciencia en ese sentido. No importa. Bueno, y te agradezco mucho. La segunda cosa, y no las voy a ir enumerando, pero estas dos son importantes, es que quiero aclarar que con este tema de espiritualidad y religión, como en todos los temas, los mayores nos decían que nunca hay que hablar ni de religión, ni de política, ni sexo, creo era el otro tema, porque son temas complicados. Aquí nosotros vamos a entrar a uno de estos temas, muy de frente, ya tocaremos nosotros en otra ocasión, pero el punto es que no venimos a criticar ninguna religión, no venimos a hablar mal de ninguna religión, vamos a hacer las distinciones entre ambos conceptos y vamos a hacer la distinción, incluso dentro de la religión hay distintas maneras de entender la religión, pero los invito a que si en algún momento sienten, hey, este está atacando, me está hablando mal de mi religión, no es la intención. No voy a hablar con referencia a ninguna religión en particular, pero bueno, vale la pena mencionar. Uno de mis maestros, Jocelyn, no lo conocí personalmente, pero estuve allá en la India en el instituto que formó, fue Anthony de Melo. Anthony de Melo, el sacerdote jesuita hindú, le encantaba utilizar historias para ejemplificar sus puntos, ¿no? Entonces, si me permites, voy a empezar con una de esas historias que voy a leer nomás para tener ese punto de partida y de ahí brincamos a las definiciones básicas de ahí y de ahí lo vamos desdoblando. Venga, Dice así, una madre no conseguía que su hijo regresara a casa temprano
o por lo menos antes del anochecer después de jugar. Para asustarlo, se le ocurrió a la mamá decirle que había unos fantasmas que salían al camino tan pronto se ponía el sol. El niño se asustó mucho y a partir de ese momento ya no volvió a retrasarse, siempre llegó temprano. El problema, misión cumplida, el problema fue que cuando creció el niño empezó a tenerle cada vez más miedo a la oscuridad y a los fantasmas y llegó un momento que ya no quería salir de su casa en la noche. Esto contrarió a la mamá y dijo, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? Ya sé. Le dijo, mira, sí hay espíritus, sí hay fantasmas, pero si llevas esta medallita contigo, el detente o no sé cuál sería, llevas esta medallita contigo, no te va a pasar nada. Los fantasmas no te van a atacar si existe esta medallita. El muchacho, ya un muchacho, respiró con tranquilidad y a través de entonces se atrevió a salir, al salir en la noche a la oscuridad, siempre apretando su medalla en la mano. De este modo, la mamá consiguió no solo que le tuviera miedo a la oscuridad y a los fantasmas, sino que además tuviera miedo de perder su medalla. Y nos dice como colofón Tony de Melo, dice, la buena religión te enseña a liberarte de los fantasmas. La mala, a confiar en medallas. La verdadera religión nos libera del miedo, no nos esclaviza. Entonces, quiero que tengamos esto como punto de partida, porque hay un tema, Jocelyn, que está, ahora oímos mucho hablar, aquí en Estados Unidos es todo un tema, la gente que dice, soy espiritual, pero no religioso. Y todavía, incluso antes de definirte estos dos conceptos, vamos a decir que es el grupo que más está creciendo, más que cualquier otra religión, está creciendo el grupo de los llamados espirituales y no religiosos. En Estados Unidos está, según el último censo, ya llega al 20% de las personas que se consideran así, y todavía más preocupante quizá, entre el grupo de 18 a 29 años, los jóvenes, el porcentaje llega a ser hasta el 75% de gente que se identifica como espiritual, pero no religioso. En México no tenemos datos específicos de lo que son espiritual con no religioso. Lo más cercano que tenemos en el censo del 2020 fue el concepto de sin religión. Y obviamente aquí están mezclando mucha gente, ¿no? Desde los ateos, los agnósticos y obviamente las personas que dicen no participo en ninguna religión, soy creyente pero no practicante, soy espiritual pero no religioso. Para que nos demos una idea, en el 2010, que es el primer dato que se tiene de esto, tenemos un 4.7 de la población se identifica como sin religión, y para el 2020 este número ha aumentado a 10.6, o sea, 1 de cada 10 mexicanos, de acuerdo al censo, se consideran sin religión. Y esto es un tema interesante porque parece ser que de alguna manera las nuevas generaciones, no solo las nuevas generaciones, pero especialmente las nuevas generaciones, están perdiendo la fe, valga la palabra, en las instituciones religiosas. No es que estén negándose a Dios o a la espiritualidad, muchas veces son hasta más practicantes de esa espiritualidad de la que vamos a hablar. Sin embargo, no ven a las instituciones como demasiado dogmáticas, demasiado burocráticas, ¿qué otra palabra pudiéramos decir? Demasiado involucradas en temas de poder o de reglas o incluso de dinero. Entonces, por eso estos dos conceptos se vuelven interesantes. Pero vamos a empezar por las definiciones. La palabra religión tiene muchas acepciones, muchas maneras de entenderlo. Pero si nos vamos a su origen etimológico, una de las explicaciones es que viene del prefijo re, que significa volver en posición, como reunir, reconstruir. Re significa volver a poner, regresar. Y ligen, que quiere decir ligamento, conectar, regresar. Entonces, en sus orígenes, la palabra religión significa religar, reunir. Y la idea original de la religión era precisamente reunir al hombre con Dios, ¿no? Y Dios, diosa, divinidad, madre tierra, cualquier palabra, cuando no la aplicamos a una religión, fíjate, incluso ahí hablando, ¿no? Cuando no la aplicamos a un conjunto de creencias específicos, la idea era que la religión
sean incluso las de los antiguos babilonios o de los antiguos griegos, la idea era cómo reunimos al ser humano con su creador. Y voy a usar el día de hoy, porque en México es la palabra que más se utiliza, Dios, para referirme a esa divinidad, usaré divinidad o creador. Cabe decir que cuando estoy acá en Estados Unidos, como no está tan marcado el tema de Dios, etcétera, se usan otras palabras, ¿no? Pero bueno, voy a usar Dios, entendido que si no es la palabra que les funcione a ustedes, pueden utilizar cualquier otra palabra para referirnos a ella. Entonces, religión, religar, reunir. Antes de brincar a espiritualidad, déjame decirte que los estudiosos de la religión las dividen en dos tipos de religiones. Y hay varias maneras de dividirlas, pero básicamente hay una religión que se llama narrativa, o tipo de religión que es narrativa, que es una religión que básicamente se dedica es un conjunto de historias, un conjunto de reglas, principios que te dicen cómo mantenerte en el lado bueno de Dios, cómo mantenerte en el lado positivo de Dios, ¿no? Esa es la religión narrativa. En la medida que tú crees en estas historias, en la medida que tú sigues estas reglas, vas a estar en buena relación con Dios. Y hay otro tipo de religión que es la religión llamada mística. La religión mística empieza a parecerse mucho a lo que vamos a denominar espiritualidad en un momento. La religión mística es una experiencia de transformación de la conciencia. Los estudiosos de la evolución de la conciencia te dicen que así como en algún momento de nuestra historia necesitamos creer en historias como el conejo de Pascua, como Santa Claus, como el hadita de los dientes, etcétera, en algún momento continúa nuestra evolución y esas mismas historias dejan de tener sentido o ya no nos satisfacen lo suficiente. Y entonces la idea es empezar a practicar la religión mística, la religión como experiencia. Hasta ahí, religión. Luego viene espiritualidad. La palabra espiritualidad es muy interesante, porque la palabra espiritualidad viene de spiritus, que significa respirar en latín, respiración, o spirare, que significa respirar. Entonces, espíritu se refiere a la fuerza vital que anima a todos. Y la espiritualidad es la expresión de esa fuerza vital. Entonces, básicamente, la espiritualidad se refiere a cómo expreso yo la vida, cómo vivo la vida en toda y cómo dejo que se exprese a través de mí esa fuerza vital, que algunos llaman alma, otros llaman espíritu y otros pueden llamar de muchos Atman o de muchas otras maneras. Entonces, la espiritualidad se refiere a una experiencia directa de esa vida, de esa manifestación, es una manifestación. La espiritualidad como tal es abierta, porque acuérdate que es la actividad la energía que da vitalidad a todo. Entonces no está limitada nada más a los seres humanos, pero obviamente los seres humanos tratamos de manifestarla de cierta manera específica. Entonces aquí llegamos al meollo de la conversación y tú me vas a tener que dar una idea con los tiempos porque yo puedo seguir hablando. Sí, no te preocupes, todos estamos felices dices. Escuchándote, ni siquiera tengo que intervenir, vas, Ok, perfecto, gracias. Otra historia. Le preguntan al maestro, el discípulo le pregunta al maestro, puede ser el sacerdote, el feligrés al sacerdote o el estudiante al maestro o el monje al zen. Le pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y el maestro le contesta, la espiritualidad es aquello que logra una transformación interior. Entonces, no perdamos este concepto. La espiritualidad tiene que ver con la transformación interior, la manifestación plena de esa vida que llevamos dentro. Entonces, aquello que logra una transformación interior. Entonces, el discípulo se queda medio confundido, como nos quedamos a veces cuando los maestros dan estas respuestas esotéricas. Dice, pero, entonces, ¿practicar los métodos tradicionales no es espiritualidad? Y le dice, no lo es si no logra su cometido. Un calentador, si no te quita el frío, no se puede llamar calentador.
Entonces, ahí es donde los dos, incluso le pusimos un poquito desde una perspectiva de marketing, pusimos religión o espiritualidad, ¿no? Porque lo manejamos como un binomio, como una dicotomía, pero no necesariamente tiene que ser una dicotomía. La religión como tal pretende ser un camino a la espiritualidad. Entonces, cuando la religión, ¿te acuerdas te acuerdas que hablábamos de la religión que logra su cometido, no como la medalla, ¿no? Si la mamá de nuestra historia, si le mete miedo a los fantasmas y luego le mete miedo a la medalla, lo que está haciendo es superstición. Nuestro maestro de la segunda historia diría, esa no es espiritualidad. La espiritualidad tiene que lograr esa transformación, sentirte más vivo, sentirte más actual. Como te digo, la religión pretende ser un camino a la espiritualidad, pero no siempre lo logra. ¿Por qué? Porque la religión necesariamente es una... Hay una metáfora que mucha gente conoce, que es la historia de los ciegos, de los ciegos y el elefante. Para los que no lo conozcan, muy brevemente la platico. Muchas historias, al parecer. Un rey vio 3 ciegos pidiendo limosna en la calle y quiso jugarles una broma. Entonces los invitó al palacio y les dijo, ¿ustedes alguna vez han conocido? No les dijo, han visto. ¿Han conocido un elefante? Y dijeron, no, nunca. Ah, bueno, pásenle, les voy a presentar un elefante. Entonces, ahí estaba el elefantote y los ciegos, pues que no podían ver, empezaron a tocarlo, cada quien tocó una parte del elefante. Y luego ya se quedaron muy agradecidos, se fueron. Y entonces se quedaron los 3 ciegos platicando que eran amigos. Y dice el primero, fíjate, nunca me había imaginado que un elefante era como una serpiente. Había tocado la trompa, ¿no? Y el otro le dice, ¿qué te pasa? Un elefante es como un abanico. Había tocado la oreja. Y el otro dice, no, tan ser locos. Un elefante es como una pared. Había tocado y se pusieron el costado del elefante. Y se pusieron a discutir como locos sobre quién era el que tenía la clara idea de lo que es un elefante. Y esa es la metáfora que se utiliza muchas veces cuando se habla de las religiones. Otra que escuché a un cómico decir hace poquito, decía, mira, lo que pasa con las distintas religiones es que Dios fue una cita con los distintos profetas. Tuvo una cita con Mahoma, tuvo una cita con Moisés, tuvo una cita con Jesús, tuvo una cita con el Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se juntaron los profetas y cada uno tuvo su propia experiencia de lo que era esta cita, ¿no? Y así platican de lo que es Dios desde su propia perspectiva, desde los temas que platicaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la religión, todas las religiones, yo creo que absolutamente todas, y si no el 90% de ellas, son resultado de una experiencia de un místico. Alguien tuvo una experiencia, piensa en el Buda, piensa en Jesús, piensa en Mahoma, piensa en Moisés, etcétera, etcétera. Todas las religiones tienen eso. Alguien tuvo una experiencia de Dios que luego quiso compartir con los demás. Y los demás le dijeron, platícanos cómo es y qué fue lo que hiciste para tener esa experiencia. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es hacer oración, lo que tienes que hacer es meditar, lo que tienes que hacer es actos de misericordia, etcétera, etcétera. Y la gente empezó a tomar nota de todas estas sugerencias, de todas estas ideas, y todas esas ideas poco a poquito se van convirtiendo en una serie de creencias y eventualmente reglas y eventualmente dogmas de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, la religión a veces batalla porque la religión, como otra metáfora lo dice, es como el dedo apuntando a la luna. Cada religión te dice, mira, si sigues este camino, vas a llegar a Dios, la espiritualidad. Pero lo que pasa es que muchos nos quedamos viendo al dedo, en lugar de ver a la luna. Entonces, la religión batalla un poquito porque tiene que lidiar con esas reglas. Vaya, para ponerlo de otra manera, la religión es un mapa. Es un mapa que, imagínate que vas a París de vacaciones y alguien te da un mapa y te dice, mira, aquí está la Torre Eiffel, aquí está el Arco del Triunfo, aquí están los Campos Elíseos, etcétera. Y tú dices, bueno, voy a seguir el mapa y si sigues el mapa bien, vas a conocer todos los lugares que tienes que conocer. La espiritualidad es como decir, voy a París, avientas el mapa por la ventana y dices, vamos a ver qué pasa, vamos a ver con qué me encuentro en el camino.
Entonces, la espiritual es un camino, es un camino más dinámico, no mejor, aclaremos, simplemente más dinámico porque no hay reglas para seguir. Busca lo que te funciona, busca con lo que resuenas mejor, y eso es lo que puedes aplicar. Por eso, mientras la religión tiene su serie de principios y separa, dice, no, nosotros somos de esta religión porque estas son nuestras prácticas, estos son nuestros principios, estos nosotros hacemos. La persona que es espiritual y no religiosa puede decir, mira, yo voy como me decía un amigo, yo medito todas las mañanas y hago vipassana, que es una meditación prácticamente budista. Respeto el sábado judío, no trabajo los sábados y hago el sábado como los judíos, y voy a misa los domingos, o hago obras de caridad con alguna otra religión, ¿no? Con los jesuitas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que busca es empezar a encontrar esa manera de cómo vas a tener esa experiencia directa de Dios. Me detengo ahí, Jocelyn, para Oye, dejarte Sergio, hablar. es que está súper. Yo estoy segura que todos estamos así con los ojos abiertos escuchándote por la claridad con la que lo compartes. Y esto que dices está súper interesante, como si cada religión partiera de un místico, de la experiencia de un místico, y entonces se va pasando la información hasta que se va concretizando y dogmatizando, como bien nos compartes. Pero me lleva a pensar, por ejemplo, después de tantas generaciones que vienen después de la experiencia del místico, de la fuente de origen, pues a mayor generación, a mayor pasa el tiempo, pues más se aleja la humanidad de la fuente de origen, y entonces se presta una tergiversación importante que puede ser que de ahí surja ahora tanto movimiento. Digo, es mi viaje, ahorita tú me darás como guía, pero al final como que pienso que se presta para que haya tanto movimiento y tanta inquietud interna ahora de seguir un camino espiritual alejado de la religión, porque ya hay tantas incongruencias y ya hay tanto alejamiento de la fuente de origen, ¿no? Sin generalizar, pero, o sea, se ve en prácticas religiosas, en las personas religiosas, en muchas, como ese alejamiento y esa incongruencia. Entonces, pareciera que conforme pasa el tiempo y conforme se va construyendo más y más experiencia con base en los dogmas, pues nos vamos alejando más de la fuente de origen. Y el ser humano tiene esa necesidad innata, inherente de buscar esa transformación, esa fuente vital de la que tú hablas, que es la espiritualidad, ¿no? Es correcto, eso es exactamente lo que pasa, eso es exactamente lo que pasa. Volviendo a mi ejemplo del mapa, si yo voy a París y visito estos 4 lugares que te dije, ¿no? Y me va muy bien y me encanta, yo regreso y le digo a mi cuñado, oye, cuando vayas a París, mira, aquí está la ruta que tienes que seguir, no te salgas de esta ruta y vas a conocer todos los lugares. Y luego mi cuñado, cuando se va, se lo pasa a su hermano, y luego su hermano se lo pasa a su hijo, y así, imagínate, es un mapa muy, muy paseado ya, ¿no? Pero eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que París sigue creciendo. Hay cosas nuevas, hay nuevos museos, hay nuevos restaurantes, hay cosas, pero dice, no, 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 no. Este es el mapa que hemos usado por 5 generaciones para visitar París. No se te ocurra salirte de este mapa, porque si te ocurre salirte de este mapa, ya valió. No vas a llegar, no vas a llegar. Mientras llega alguien que dice, ¿sabes qué? Yo fui a París, y sí, efectivamente, no fui a la Estatua de la Libertad, ¿eh? No fui a la Torre Eiffel, bueno, no estaba tan lejos. No fui a la Torre Eiffel, pero conocí el Museo del Louvre. El Museo del Louvre, no, hombre, sí ni existe. Claro que existe, no está en el mapa. No, sí existe y está padrísimo. Y fui a otros lugares. Entonces, por eso, aunque la religión es un camino probado, que cuando se lleva bien, cuando se lleva bien, ¿no? Gandhi decía, Gandhi le preguntaron alguna vez, y esto es Gandhi, no yo, le preguntaron, oye, ¿qué opinas de los cristianos o de los católicos? No sé cuál de los dos. Le dijeron, es una gran teoría, nada más falta que la pongan en práctica. Refiriéndose a que él fue expulsado por ser hindú de 2 templos. Él se quiso convertir, Gandhi se quiso convertir al catolicismo porque leyó el Sermón de la Montaña y dijo, esto es lo que yo ando buscando. Pero luego fue 2 veces intentó ir a un templo a convertirse y no lo aceptaron, lo corrieron. Entonces dijo, esta gente no está aplicando las palabras de su maestro. Entonces, eso es exactamente lo que pasa. Cuando la religión se lleva, yo me acuerdo ir a misa los domingos allá en mi natal Querétaro muchas veces, y todos,
comulgábamos y todo, precioso. Y luego saliendo, peleándose en el estacionamiento y echándole el carro unos a otros. Y, ¿qué está pasando? Hay una desconexión. Tu experiencia no está siendo una experiencia de transformación, está siendo nada más el mero formalismo, ¿no? Y ese es el riesgo. Y de ahí que mucha gente, cuando la gente dice soy espiritual pero no religioso, es porque se han desencantado de la religión. Es porque su religión, cualquiera que esta haya sido, dejó de responder a ese llamado que tú bien dices, de esa necesidad llamado del espíritu. Nuestra alma anhela conectar con el espíritu, con Dios. Y si el camino que es como ir a una universidad. Si tú vas a una universidad, tienes muchas ganas de aprender psicología transpersonal, pero no en la universidad donde está no te lo enseñan, pues entonces vas a buscar otra, vas a acabar en Ampidet. Vas a encontrar una universidad donde sí te enseñen, que sí te hablen el lenguaje que tu alma necesita escuchar, ¿no? Y esto conecta súper, me parece muy interesante porque entonces, Sergio, ¿cuál es el camino? ¿No? Digo, en Ampidet tenemos mucho la línea de, bueno, el camino es el amor y el trabajo del amor en congruencia a través del trabajo interior, ¿no? Conectar con el amor. Pero imagínate, me abruma un poco esta falta de medios o qué está pasando con la humanidad ahora para conectar con esa transformación interior si a través de las religiones ya no estamos recibiendo esa conexión necesaria que estamos buscando. Bueno, yo diría, yo lo matizaría un poquito lo que estás diciendo. Las religiones, muchas religiones, y esto es desde siempre, desde la Edad Media y desde antes. El Buda, 500 años antes de Jesucristo, el Buda renunció al hinduismo porque era cartonado, porque no funcionaba. 500 años después, Jesús era un judío. Jesús revolucionó al judaísmo porque era cartonado. Entonces, esto no es nuevo. Este problema de las religiones, esta dificultad de las religiones para moverse, para fluir, es muy conocida. Entonces, cuando dices no hay caminos, no, yo diría al revés, hay muchísimos caminos. Cada una de las religiones bien llevadas es un camino. Cuando al Dalai Lama cuando vino a América y le preguntaban, oiga, ¿qué me recomienda usted? Yo no estoy contento en mi religión, protestantes, católicos, cristianos, lo que sea, no estoy contento en mi religión, ¿qué me recomienda? Ellos esperando que les dijera, bueno, pues vente acá al budismo, ¿no? Acá te recibimos. La respuesta del Dalai Lama era siempre, profundiza en tu religión. Profundiza en tu religión, porque si sigues el camino correcto, todos esos caminos, acuérdate, la religión busca llevarte a la espiritualidad, a la que llamamos hace un momento religión mística. Entonces, si tú sigues el camino, pero bien, de veras, ¿sí? No importa que seas maometano o budista, etcétera, tienes esa posibilidad. O, esas son las religiones, o encuentra tu propio camino. Encuentra tu propio camino, ¿sí? Es que a mí me cuesta trabajo aterrizar esto, Sergio, porque y estoy hablando de mí, no estoy basándome en nada ni nada, estoy basándome en en lo que yo veo. A mí me cuesta observar personas realmente transformadas al amor, realmente transformadas en su interior, a través de la religión en el continuo del tiempo. O sea, yo veo personas que comienzan a practicar una religión y tienen una transformación muy importante, pero en el momento que se empieza a englobar como una cuestión de sistemas de creencias muy rígidos, unos dogmas, unas reglas de conducta que van en contra de nuestra propia experiencia de vida, de nuestra propia experiencia humana, entonces a mí me cuesta trabajo realmente, por supuesto no voy a contradecir al Dalai Lama, pero puedo entender que alguien como el Dalai Lama tiene esa sensibilidad y ese gran trabajo interior para realmente sentirse en poder ver la transformación a través de la religión, pero no sé, o sea, yo lo pongo desde la ignorancia total, ¿no? Yo sí veo una transformación muy distinta a la que tiene una persona que emprende un viaje abierto a la espiritualidad sin ninguna línea específica de pensamiento, sin ningún sistema de creencias que le acompañe, ¿no? Más en la autoexperiencia y en la autoexpansión que bajo la sombrilla de una religión como tal. Digo, puede estar loca y cada quien podrá pensar lo que quiera, pero me cuesta trabajo esta parte en donde están ahora mismo las religiones, observar esa igualdad de
de oportunidades para expandirse. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Aquí el tema es, otra vez, profundizar en la religión. Todas las religiones tienen místicos y a todas las religiones les cuesta trabajo. Los místicos son complicados porque son rebeldes, Sí, Es muy interesante. Por ejemplo, el diálogo interreligioso empezó con los monjes trapistas y monjes budistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una experiencia directa de Dios en su práctica claro. directa. Entonces, cuando se sentaba un monje budista y un monje católico a platicar de su experiencia, decían, ah, sí, yo también he tenido esa experiencia, nada más que la mía, yo a esa experiencia le llamo Dios. Y el budista decía, bueno, yo le llamo sunyata, vacío, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es porque ellos se han dedicado a eso. Sí, las personas, la Ah, verdad nos hará libres, la verdad nos hará libres, dicen los evangelios, ¿no? El problema es que es muy difícil. Es más fácil que alguien te diga qué hacer y claro, hacerlo tal cual ahí está. que aventarte, ¿no? Otra vez, mi ejemplo del mapa, ¿no? Si yo voy a París y estoy medio nervioso y no sé qué hacer y no hablo el idioma y bla, 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 yo mejor sigo el mapita. Y luego, ¿qué crees? Vuelvo a ir a París y sigo el mismo mapita. Y Claro. a mi tercera ida a París, voy a decir, puta, qué aburrido, París no sirve para nada. O sea, pinche lugar más aburrido, perdón, lugar más aburrido, ¿no? El lugar no es aburrido. El problema es que no te has atrevido a dejar que el Eso. espíritu fluya dentro de ti. ¿Sí? En el catolicismo hablan del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es ese espíritu que llega y te mueve. Y a los apóstoles que estaban muertos de miedo, escondidos, los movió y los lanzó a hablar a todo el mundo, ¿no? Tenemos esas experiencias en todas las religiones que cuando tú conectas con el espíritu, el espíritu se mueve dentro de ti y empiezas Claro. a manifestarte, pero tienes que tener un compromiso constante con la verdad. Y Ujú. eso es lo difícil, porque otro de mis maestros decía, el obstáculo más grande para alcanzar a Dios es nuestro concepto de Dios. Dice, ah, Ujú. Chihuahua, ¿eso qué significa? Está hablando de lo mismo que estás hablando, son las creencias, creemos que sabemos y Sí. creemos que las cosas deben de ser de tal manera, y cuando no son de esa manera, decimos, no, esto no debe de ser, ¿no? Esto no debe de ser. Entonces, la persona que busca encontrar a Dios en su vida, empieza por cualquier camino y en el momento que llega, se topa con algo, dice, no, 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 aquí no hacemos así las cosas, tiene que cuestionarse. Esa es la Claro. religión. Por eso la religión narrativa, no lo dije hace un momento, pero la religión narrativa también se le llama religión prerracional. Y no es en sentido peyorativo, es un sentido de que no te invita, no requiere que pienses nada, nada más se te dice, tú crees esto, no lo cuestiones y ya con eso estás bien. Todos sabemos que al momento, en la adolescencia, por eso los adolescentes son los que están más manifestándose en contra de la religión y más a favor de la espiritualidad. En la adolescencia nos empezamos a preguntar todo, va, ¿y eso por qué? ¿Quién dice? Y si a mí no me funciona, Claro. entonces tenemos que entrar a la religión post-racional, que lo único que quiere decir es que incluye a tu cerebro pensante, donde tú te cuestionas y te empiezas a cuestionar todo. ¿Esto hace sentido o no hace sentido? ¿Esto me acerca a Dios o no me acerca a Dios? ¿Esto excluye a otros o incluye a otros? Ujú. ¿Estoy obrando como Jesús dice, todos son mis hermanos? ¿O estoy excluyendo y estoy actuando como los fariseos que decían, no, 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 esos no son puros, estos no pertenecen a nuestra idea de pensar? Entonces, creo que ya hablé mucho para decir esto, pero yo creo que ese es el punto. El punto es que una religión que te sigue llevando adelante debe de ser una religión pensada. Dios nos dio capacidad para pensar, ¿no? Y si no la aplicamos, si no la utilizamos, pues es como si tú me das un regalo y no lo uso, ¿no? Y digo, ah, sí, no, muy bonito, Claro. pero no lo voy a usar, pues es como que una grosería. Dios no espera que nosotros no pensemos. Claro, tampoco lo vamos a entender todo, Sí, porque la claro. racionalidad es limitada, pero es el tema de que entonces ahí es donde entra el espíritu. En el
catolicismo le llaman la gracia, ¿no? La gracia del Ujú. Espíritu Santo es el que te mueve a seguir adelante. La verdadera religión te quita el miedo y te Claro. dice, vámonos, vámonos con todo, ¿no? Oye, pues con esto que dice Sergio, pues yo voto por irnos directo a estudiar al maestro místico, porque estoy pensando también en la psicología transpersonal cuando se experimentan estados no ordinarios de conciencia y son experiencias místicas, Ujú, no se nos ujú. aparece ni el pastor, ni el rabino, o sea, se nos aparece Dios, se nos aparece Jesucristo, se nos aparece Shiva, se nos aparece, o sea, nosotros podemos ver a Ganesha ahí danzando y decimos, ¿qué onda con esto? O sea, es muy importante como llegar bueno, yo soy muy partidaria de eso, ¿no? O sea, llegar a la fuente, irnos directo a la fuente y si realmente queremos un camino no solamente pensante de congruencia, sino también de corazón, pues vámonos directo a los místicos y escuchar la palabra o poder leer o involucrarnos con la palabra del maestro, del primero de esa línea de pensamiento, de esa línea de práctica de espiritualidad y entonces pues ahí ver qué nos vibra, ¿no? Pero sí creo que estamos en un momento en que la humanidad debiera un poco cuestionarse realmente en dónde su espiritualidad está conectando, porque como dices, pues hay el profeta que tocó la oreja del elefante y hay quien tocó la pata del elefante y al final estamos hablando de un elefante y al final estamos hablando de una conexión natural de tener que ir a tocar ese elefante. Entonces, no importa por dónde lo tomemos, pero sí, no sé, a mí se me ocurre un poco pensar o invitar a las personas que nos están observando que se cuestionen, a ver, en mi aspecto espiritual, ¿cuáles son mis vías de acceso para que yo pueda tener como lo que se denomina una práctica espiritual o no la tengo, ¿no? Exacto, exacto. Me imagino que en un momento vamos a ir a preguntas. ¿Puedo terminar esta parte con otra historia? Sí, venga, venga. Esta es mi historia favorita, por mucho, y habla exactamente de lo que estás diciendo, de ir a las fuentes. Este, un hombre inventó el arte para producir el fuego, o descubrió, inventó, no sé. Tomó sus herramientas y muy entusiasmado se fue a buscar a una tribu que vivía en el norte, donde hacía mucho frío, y les enseñó a producir fuego. Les enseñó que el fuego era útil para cocinar, para calentarse, para defenderse, etc. La tribu estaba agradecidísima porque les estaba cambiando la vida en eso. Pero antes de que pudieran expresar su agradecimiento, el tipo ya se había ido porque el tipo no le interesaban agradecimientos ni reconocimientos. Lo que le interesaba era compartir las buenas noticias, ¿no? Lo que había aprendido. Entonces llegó a otro pueblo que era un poco más grande, entonces se tuvo que quedar ahí más tiempo. Y otra vez llevó sus herramientas y les enseñó, miren, así se produce el fuego. Y en el pueblo anterior, en la tribu anterior, la gente estaba sorprendidísima y se reunía a escucharlo y aprender y todo, tanto así que los sacerdotes del lugar o los líderes del lugar se empezaron a preocupar, porque dijeron, oye, este hombre cada que se pone a hablar, junta a una cantidad, a una multitud, mientras que cada vez nosotros estamos perdiendo más popularidad y menos gente viene a nuestros sermones, llamémosle, ¿no? Entonces, hicieron un plan para eliminarlo y lo mataron. Pero no eran tontos, no eran tontos. Sabían que si el pueblo se enteraba que ellos lo habían matado, se iban a rebelar y los iban a linchar a ellos. Entonces, hábilmente, lo que hicieron fue mandar a hacer un retrato del hombre, una imagen de este hombre, y lo pusieron en el principal altar del templo, y pusieron, enfrente de él, pusieron las herramientas del fuego, y entonces diseñaron una serie de rituales y ceremonias y celebraciones para recordar y honrar a este gran hombre. Y lo hicieron también que por generaciones y generaciones después, la veneración continuó en el mismo templo. La gente venía de grandes lugares a venerar al hombre que había creado el fuego. Pero ya no había fuego. Ya no había fuego. Entonces, eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si tu religión te prende el fuego, si sientes el fuego interior, en las imágenes de Pentecostés ponen a los apóstoles con una flamita acá arriba, ¿no? Si tu religión enciende tu fuego, síguete por ahí.
Si tu religión ya no te hace nada, si se ha convertido en una práctica sin sentido, repetitiva y hasta aburrida, entonces ve a buscar tu fuego va a buscar el fuego en otro lado. El fuego está ahí. Nada más tienes que encontrarlo. Qué bonito. Venga, el fuego del amor. Pues está súper interesante, Sergio. Voy a comenzar a leer algunas preguntas porque puede ser que algunas nos tomen más tiempo. Perdón, que aquí mis perritos están en una lucha interna. Voy a leer un poco los comentarios y vamos dando respuesta. Dice, te mandan saludos desde Querétaro, muy interesante, Sergio. Gracias por compartir, Ampidet, es un placer. Gracias, está increíble, dice Gio Murillo. Exacto, hay mucha claridad en tus palabras, Sergio. Gracias. Hola, Jos, muy importante por mi sistema de creencias basado mucho en lo que me dijeron. Se cortó el mensaje. Una introspectiva sobre mi sistema de creencias. Gio Murillo dice, ¿cómo estudio esto? ¿Es un diplomado, una maestría o un taller? Es una licenciatura. Y Gio también nos pregunta en Zoom si es una maestría, una licenciatura o un diplomado. Eso es para ti. Mira, Gio, tenemos una formación de especialidad en psicología y desarrollo transpersonal en Ampidet, pero es un programa de 27 meses de formación para poder dar psicoterapia transpersonal. Pero si te interesa en específico este tema, Sergio da el módulo de espiritualidad, misticismo y religión y psicología de Oriente. Entonces, son 2 módulos distintos. Entonces, si estás muy atento, los módulos también están abiertos al público, algunos de los módulos, no los que son como específicamente enfocados en técnicas de intervención. Y pues si te interesa, escríbenos y con mucho gusto te damos la información sobre poder participar en el módulo de Sergio, que viene ya pronto, en un par de meses será. ¿Puedo hacer un comentario? Dijiste Claro. de alguien que dijo que, se me olvidó el nombre, una disculpa, pero que habló de las creencias que le fueron heredadas, ¿no? Lulú. Sí. Eso es bien interesante porque estamos viviendo un momento histórico por el internet y por los medios de comunicación, algo que nunca antes había existido. Ahora tenemos acceso y exposición a todas las culturas y a todas las religiones del mundo. Hace 200 años, tú nacías católico y te morías católico porque no había de otra, ¿no? A menos que vivieras en un lugar como la India donde hay muchas religiones. Yo te puedo decir, por ejemplo, y uso este ejemplo mucho, yo crecí en Querétaro, ya hace bastantes años, yo no conocía a una persona que no fuera católica hasta que salí a Inglaterra a estudiar una maestría. Entonces, ¿cómo iba yo a saber de otras religiones? ¿Cómo iba yo a conocer de otras religiones? No había internet, fíjate. No había internet para buscarlo. Si quería aprender del budismo, del hinduismo, del zoroastrianismo, etcétera, tenía que ir a la biblioteca y encontrar tal vez el único libro que había, si es que había. Entonces, pero ahora, por eso la espiritualidad como movimiento está creciendo, es porque estamos aprendiendo, porque la espiritualidad es abierta a todo esto, lo que te sirva. La meditación te sirve, el ser vegetariano sirve, el bailar te sirve, cualquier cosa que te sirva para ponerte en contacto con ese espíritu que danza dentro de ti, es y debe ser bienvenido. La psicoterapia te sirve, cualquier cosa de autoconocimiento, de exploración, porque mientras más te autoconoces a ti mismo, eso es una redundancia, mientras más te autoconoces, más conoces también a Dios, porque vive dentro de mí. Y de ti, y de todos. Sí, qué bonito. Y no dejando de vista que la espiritualidad invita a una transformación interior. Y entonces es una práctica que no termina, pero que sí es como impermanente. No es como una rutina ni una práctica repetitiva de ninguna manera. Tenemos aquí en Zoom a Sara, que levantó la mano. No sé si quieres hablar de viva voz, Sara, o escribirnos tu pregunta. ¿Quieres hablar en voz alta? Te podemos dar entrada al foro también para poder hablar. Estás en mute, Sara. A lo mejor nada más nos está saludando. No, sí, nos está saludando tal vez. Muy bien, tenemos a Ana Peón que dice, de acuerdo, Jos, sí es posible que haya transformación, solamente que también se pierden y no hay congruencia entre la humildad y lo que llamo ego espiritual. Sí, eso es bien importante. Fíjate, hay 3 críticas que se le hacen al tema de la llamada espiritualidad sin religión, o espiritual pero no religioso.
La primera es que, y es el tema del ego del que estaba hablando Lulú, creo que dijiste. Uno Sí. es el riesgo de que nada más voy a escoger lo que a mí me gusta, ¿no? Es como un buffet. Quiero un poquito de esto, quiero un poquito de esto, quiero un poquito. Esto, no, eso no lo quiero, eso no lo quiero. Entonces, ese es un riesgo de la espiritualidad como tal, definitivamente. El segundo riesgo es lo que llaman, es lo que algunos críticos llaman que es un camino de flojos. Sí, porque en lugar de profundizar en tu fe, dicen, no, está muy difícil, voy a hacer, ir a misa los domingos, no, yo no, ni los domingos quiero ir, es mucho, ¿no? Meditar todas las, no, qué flojera. Entonces es un camino que no lleva, no tiene ese nivel, ¿no? Y la tercera limitación o crítica que le ponen es el que habla precisamente el egocentrismo, que es el equiparar el autoconocimiento con el conocimiento de Dios. Y esta es un poquito más complicada. Decía Ramdas que todas las religiones, todas las prácticas espirituales son una trampa para el ego, porque el ego dice, yo quiero eso, yo quiero ir al cielo, yo quiero ser un iluminado, yo quiero ser un santo, ese es el ego, ¿no? Pero entonces, eso es lo que te lleva a buscar esas prácticas. Pero lo que no sabe el ego, por eso es una trampa, es que en el camino el ego se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Ya sea el camino de San Francisco de Asís, o San Ignacio de Loyola, o el camino de Ramakrishna o Ramana Maharshi, con el tiempo cada vez se va haciendo más chiquito el ego, y llega un momento, si la religión está haciendo su sentido, si la espiritualidad está siendo seguida consistentemente, donde el ego va a desaparecer. El problema es que en el camino pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí es un riesgo, definitivamente hablando, estos tres riesgos son ciertos, pero también son ciertos en las religiones. Hay religiones egocentristas, hay gente religiosa que es floja, que es selectiva y es egocéntrica. Este, Y también en el camino de la espiritualidad, Sergio, no sé si estés de acuerdo, pero lo platicamos en otro live con Román Gonzalvo, precisamente, acerca del narcisismo espiritual. O sea, es una parte un poco del desarrollo espiritual, ya sea por la vía religiosa o por la vía de prácticas espirituales. Entonces, claro, sí, sí, como seres humanos nos vamos a topar con este tipo de momentos en los que se atraviesa por un ego espiritual que el mismo trabajo invita a trascenderlo, o pues hay personas que pues se quedan ahí y eso, bueno, ya es de cada quien, ¿no? el ego siempre está presente, hasta el último Siempre. momento el ego está presente y el ego utiliza todo. Mi gurú es, vaya, decía burlando eso, estoy orgulloso de mi humildad. Así Eso es es. puro ego, ¿no? Eso es puro ego. Sí, el ego Sí, va a sí, utilizar todo para tratar de fortalecerse, así definitivamente. es. Nos dice Sergio Rodríguez, felicidades a los dos exponentes. George Rodríguez, muy interesante, muchas felicidades. Oscar Gerardo, buenas tardes, muy interesante, felicidades. Ana Peón, gracias a ambos, gracias Sergio, muy interesante. Marijo pregunta, Majo, hola, pregunta, entonces una religión bien ejecutada siempre nos va a llevar a la espiritualidad. Siempre es una palabra complicada, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí, me atrevería a decir que sí, y obviamente en bien ejecutada cabe muchísimo, pero en todas las religiones, piensa la que quieras, llámale santos, tiene bodhisattvas, tiene iluminados, tiene titartakans, creo que se llaman en el jainismo, tiene gente que ha alcanzado ese nivel. O sea, dicen que, ¿cómo? Ay, para muestras basta un botón. Entonces, si tienes una religión donde no hay más que uno, que ese es el único y se acabó, preocúpate un poco, ¿no? Porque espérate, pues eso qué es, Claro. ¿no? Es como ir a estudiar una maestría y decir, ¿cuánto se graduó de esta maestría? Nadie, nunca se ha graduado nadie de esta maestría. Ah, Chihuahua, pues puede que esa maestría no se me antoje estudiarla a mí, ¿no? Pero si te dicen, no, tenemos 20 graduados o 50, depende de qué tan grande, tan vieja es la maestría, tenemos 200 graduados y todos tienen éxito y todos están allá afuera, entonces esta es una maestría que vale la pena seguir. Lo mismo, el árbol se conoce por sus frutos. Ahí ando muy Sí, por bíblico. supuesto. El árbol se conoce por sus frutos, entonces si los frutos valen la pena, es un árbol que vale la pena, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, mi respuesta.
supuesto. Muchas gracias, Sergio. Pregunta Juan Antonio aquí en Zoom. ¿La espiritualidad también necesita disciplina? Sí, claro, claro, sí, todo, como había un anuncio allá en México hace muchos años, como el viejo decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Creo que era de un brandy, o no sé qué. Es lo mismo, no estamos siendo patrocinados por nadie, pero es precisamente esa idea. Sí, porque el ego está en el camino. Y el ego no es un enemigo, pero es un guía muy limitadito, el pobre. Entonces, se requiere la disciplina de hacer. Otra vez, Jesús dice, ama a tus enemigos. Y tú dices, ay, eso es muy radical. Pues no tanto, y lo dice el mismo Sermón de la Montaña. Si nada más amas a tus amigos, no estás haciendo nada meritorio. ¿Sí? Es cuando ya, eso lo hacen hasta los más malos, aman a sus amigos, ¿no? Entonces, es un camino, y ¿sabes por qué también? Perdón, se me olvidó su nombre, porque es una expansión, y toda expansión implica ir más allá de lo que eres, ¿sí? Entonces, si yo estoy cómodo en este lugar, para crecer, quiere decir que me voy a expandir. Yo cuando gateaba, cuando era bebé, estaba bien cómodo, iba a todos lados gateando hasta donde necesitaba ir y estaba a todo dar, ¿no? En algún momento me di cuenta que gatear no era suficiente y empecé a aprender a caminar y me dice mi mamá, yo no me acuerdo, que me daba unos catorrazos del tamaño del mundo, pero valió la pena, pero sí requirió esa disciplina. Es inherente a nuestra naturaleza el querer expandirnos, el querer crecer, pero ese crecimiento siempre lleva el jalón hacia atrás de no, mejor vamos a quedarnos donde estamos, mejor sigue gateando, está más lento, pero lo logras, ¿no? Y la aspiración hacia lo superior, hacia Dios, eventualmente, ¿no? Que es el que nos lleva a seguir creciendo. Pero sí requiere disciplina, que si lo piensas bien, cuando lo haces con cariño, no es tanto el trabajo. Y está en nuestra naturaleza aspirar. Aspirar es otra palabra que también tiene que ver con espíritu. Entonces, la aspiración es un deseo de ir hacia Dios, ¿no? Claro. Diría que un poco que la espiritualidad requiere una disciplina, pero es de amor, es del corazón, es de devoción, y no por temor al castigo o no por cumplir con algo externo a nuestra propia transformación, ¿no? Es correcto. La Madre Teresa decía, hay que amar hasta que duela. Exacto. Es durísimo. Qué Me duro. pone chiquito nada más de pensarlo, pero de eso se trata, ¿no? Sí, qué duro. Pues bueno, Lías nos dice, ¿se puede ser religioso y espiritual? ¿Sería congruente? ¿Se puede combinar varias religiones enfocadas a la espiritualidad? Sí. La primera es muy fácil de responder. Sí, porque como que dijimos, la buena religión te hace libre y te lleva a la espiritualidad. Ese es el objetivo de la religión, reunirte, ¿se acuerdan? Religar. Sí. El objetivo de la religión es convertirte en un ser espiritual. Entonces, eso es muy fácil. La segunda, ¿se pueden combinar distintas prácticas? La respuesta es un categórico sí. Sin embargo, aquí te vas a topar con problemas, porque como las partes del elefante, exactamente, como las partes del elefante o dos hombres hablando de la misma mujer con la que fueron en la cita, van a decir, ¿sabes qué? Aquí hay cosas que no coinciden. El budismo, por ejemplo, no tiene un dios como tal, y el catolicismo sí. Entonces, caray, ¿cómo vas a utilizar una práctica de una religión que no tiene un dios como creencia en una práctica? Otra vez, la espiritualidad te dice todo lo que sirva, todo lo que ayuda no estorba, pero tienes que tener esa capacidad de expandir tu entendimiento, ¿no? Claro. Astrid Jacome, hola Astrid, nos pregunta por Zoom, ¿alcanzará una sola vida para lograr el objetivo final? Astrid, esa pregunta tiene varias partes, ¿no? La respuesta es, ¿quién sabe? Los maestros, los ejemplos que di, un Mahoma, un Jesucristo, un Buda, etcétera, lo lograron en una vida. En ese sentido, la respuesta sería sí, pero en el caso del Buda, Jesús, pues en el catolicismo la reencarnación no es un concepto, ¿no? Pero en el caso del budismo, cuando Buda logró su iluminación, cuentan las historias que recordó todas sus vidas anteriores. Entonces, sí en esta vida, pero ¿quién sabe si esta es la vida en la que te toca?
Ahora, hay un punto más. Supongamos incluso que no lo logras en esta vida. Pues vamos avanzándole tantito en la fila. Incluso si no te toca aquí, lo más que puedas acercarte, ¿no? Es que, o sea, para empezar yo diría, ¿qué es lograrlo? ¿No? Es como vivir en amor, vivir en paz contigo, o sea, realmente incluso los parámetros de conexión, pues uno mismo se los va poniendo conforme se va transformando, ¿no? Hay Es personas, correcto. yo he estado en estados de conciencia donde digo, ya, esto está increíble y me doy un centón porque pues viene un montón y entonces es como una cuestión impermanente, ¿no? Yo le platico mucho a las estudiantes en Ampidet como que no nos quedemos con la idea de que queremos alcanzar un estado permanente de conciencia y de experiencia porque ahí ya llegamos y ahí ya estamos. No, es como una cuestión impermanente en donde se tocan momentos en la vida en los que hay una gran expansión de amor y de espiritualidad y conexión y después el continuo de la vida te lleva a continuar con el trabajo de transformación. Entonces, pues, ¿qué es llegar? Para empezar, partiría de esa pregunta un poco, ¿no? Nos dice se nos está acabando el tiempo, entonces, bueno, voy a irme un poco No. rápido. Gio pregunta si dentro de la especialidad de respiración holotrópica, preparación para terapias con psicodélicos o formación en plantas medicinales. Gio, la respiración holotrópica es una práctica completamente registrada, es una escuela aparte, entonces esta es una formación totalmente del Growth Legacy o de la GTT, que son los entrenamientos que traen la psicología de Grove. Sin embargo, la especialidad sí requiere de una cierta cantidad de respiraciones holotrópicas para poderte certificar. Con respecto a terapias con psicodélicos, bueno, aquí Sergio y varios miembros docentes dan formación alterna de terapia con psicodélicos. Ampidet aún no lo ha ingresado porque todavía están en investigación esas prácticas y estamos como todavía aprendiendo de ello. Pero en cuanto a alguno de nuestros miembros docentes, Sergio, quiera ayudarnos a ofrecer algo, pues Ampidet está súper abierto para ofrecerlo. La formación, sin embargo, sí ofrece un gran trabajo interior, un trabajo interior transformacional, transpersonal, con muchas otras prácticas que implica el universo transpersonal, ¿no? Dice Ana Peón, los enemigos en realidad son nuestros maestros. Israel nos comenta que la frase que dijiste de Anthony Quinn, gracias. Agradezco la oportunidad que me han dado con sus enseñanzas. Saludos. Juan Diego nos dice en Zoom, hola, yo soy Sergio, ¿dónde y cuándo espiritualidad y religión pueden ser opuestas? Ok, buena pregunta. ¿Cómo se llama? Juan Diego, pues tu colega es Ah, también miembro Juan docente. Diego, Sí. Juan Diego, sí, sí, buena pregunta, Juan Diego. Yo creo que pueden ser opuestas cuando la religión se convierte en un fin en sí mismo. Cuando en lugar de ser un medio para lograr un fin, que es la, Claro, la, la espiritualidad, la sí. reunión con Dios, cuando las prácticas se convierten en sí mismo el fin. Otra vez en los evangelios, hay un momento donde Jesús y sus apóstoles van caminando y tienen hambre y los manda a un sembradío que hay por ahí para que agarren mazorcas de maíz y se las coman, o no me acuerdo si era maíz o qué, algo así. Se lo comen, y era el sábado, era el sábado. Entonces le reclaman los fariseos, le dicen, ¿cómo puedes permitir esto? Que en un sábado la gente esté colectando comida, eso simplemente va contra la ley. Y Jesús le responde, la ley se hizo para los hombres, no los hombres para la ley. Entonces, es ese mismo principio. En el momento que la ley es más importante, que los dogmas son más importantes, en ese momento hay una contradicción que estás perdiendo el fondo, estás perdiendo el objetivo fundamental. Es cuando te quedas viendo al dedo y dejas de acordarte que el dedo es una manera de llegar a la luna. O como lo que nos narras al principio, ¿no? Que la medalla se convierte en algo más importante que el fin común, que el fin del amor de la conexión. Y eso pasa Muy bien. muchísimo. Uh-huh. Sí, sí, claro, es súper, pues el fanatismo no está de a gratis, existe y se da. Uh-huh. Dice Leslie, ¿se trata de ser congruente o encontrar paz o ambas? Pues todo, ¿no? Me voy a seguir a las que sigue porque por el tiempo. Dice Uh-huh. Eva, ¿qué herramientas prácticas recomiendan para cultivar la espiritualidad fuera de una religión establecida? Santa Madre de Dios, digo, las prácticas de las distintas religiones, pero está siendo muy específica en su pregunta. Contacto con la naturaleza,
Eso. Eso sería lo primero que diría, salir a la naturaleza y ver a tu alrededor, escuchar a los pájaros cantar, escuchar el aire el aire moviendo los árboles, ver atardeceres, ver amaneceres, todo eso te da una conexión directa con la divinidad, ¿no? La música, Totalmente. los sentidos están directamente conectados con el espíritu. O sea, es una manera que también puedes. Por eso una persona puede tener una experiencia religiosa comiendo algo muy sabroso, ¿no? O teniendo relaciones sexuales incluso. Sí, Todos esos sí, han sido caminos que se han utilizado y vaya, hay muchos otros, pero fuera del... sí, no. Es muy difícil responder esa pregunta porque las distintas religiones, esos dos ejemplos que te di, por ejemplo, también han sido utilizados. El tantrismo utiliza mucho las prácticas sexuales en parte de su camino, ¿no? Entonces, las religiones son exploradores que han buscado caminos de cómo llegar y lo usan todo. El ejercicio, la yoga, etcétera. La danza, el canto, el movimiento libre, todo eso como que nos conecta o sea, todo lo relacionado con la libertad y con lo que no nos dice cómo debe ser, ¿no? Muy bien. Sergio Rodríguez, por último, dice, ¿recomiendas llevar un curso de milagros? Digo, sí, como todos los demás, ¿no? No quiero, el curso de los milagros es una maravilla, me encanta. No quiero decir ese es el camino, porque pues eso es uno de los caminos. Es un buen camino. El curso de los milagros mismos dice, se anuncia a sí mismo como uno de los caminos más rápidos. Sí. Entonces, lo recomiendo tanto como recomiendo cualquier otro camino, ¿no? Es un buen camino. Definitivamente digo, no estoy yo aquí para decir, este camino es bueno, este camino es malo. No, de ninguna manera. Más bien te recomiendo que lo sigas y veas si tiene fuego, si es un camino que enciende la chispa dentro de ti. Y si lo Conecta hace, contigo. para adelante. Sí, buenísimo. La verdad es que sí tenemos muchas herramientas, Sergio, para poder desarrollarnos desde libros religiosos, escritos religiosos, hasta pues el planeta, la naturaleza. Tenemos la capacidad de amar, o sea, tenemos muchísimo, muchísimo para dónde conectarnos. En la misma respiración podemos tener una experiencia espiritual, en el mismo caminar, en las peregrinaciones, en tirarnos en el pasto y hacernos rodar en el pasto. O sea, hay mucho, mucho. El tema es que nos sintamos libres y que sea algo que está naciendo verdaderamente desde nuestro corazón. Pues tenemos aquí muchísimas gracias, todo el rollo en Facebook. Les agradezco muchísimo el tiempo. Sergio, muchísimas gracias. Ya deberías, ya, te vamos a llamar más aquí porque la gente está inquieta contigo. Ha sido un placer tenerte. Está increíble. Muy rico platicar contigo, Sergio, un honor y me da muchísimo gusto que estés en Ampidet. Perdón por mi presentación toda entre inglés, Spanglish, no sabía que traía como palabras, entonces me agarró de bajada, pero muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, pues bueno, pásenla muy bien, síganos siguiendo, que hay Facebook Lives para dar y regalar. Y bueno, pasa muy bonita noche, Sergio. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y ya estamos en contacto. Quiéranse mucho. Beso, Juan Diego, y beso a todos. Chao. Gracias a todos. Bye. Gracias.